Y estos son los temas más llamativos e incluso que han sido polémicos en Qatar en medio del contexto del Mundial Qatar 2022, pero se teme que una vez que termine, ya en un mes, Qatar 2022, ¿qué va a suceder una vez que todo esto ya haya pasado y el foco pase a otros temas en materia internacional? Por ejemplo, sobre todo el tema migratorio en Qatar. Se dice que son más de 6.500 fallecidos según The Guardian. Buenos días, José Enrique. Buenos días, Trina. Buenos días para toda Venezuela. Nos centramos en esta parte del mundo porque la realidad es que la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022 ha comenzado y ya se generan importantes informaciones al respecto y también el impacto geopolítico que tiene este evento, la cita global del fútbol a nivel mundial. Así comenzamos Noticias Globovisión Internacionales con todos los detalles y cambios que esto genera a partir de su inicio. Como lo mencionamos ya, Qatar es uno de los países más pudientes del mundo, pero ¿cómo Qatar logró levantar ciudades futuristas en medio del desierto? Pues Qatar es uno de los países más pudientes y esto es gracias a que en 1939 Qatar descubrió oro negro, el petróleo. Pasaron años para que pudieran capitalizar ese hallazgo para luego transformarse y modernizarse. Luego en 1971, Qatar se sorprendió por un nuevo hallazgo. Descubrieron una gran reserva de gas natural y sería este el yacimiento de gas natural no asociado más grande del mundo, representando así el 10% de las reservas conocidas. Más tarde, en 1995, Qatar experimentó un crecimiento económico considerado como estratosférico. Su crecimiento del PIB de 3.7% pasó a 19.2% y para 2006 a un 26.2%. Actualmente Qatar tiene uno de los PIBs más altos del mundo. Así fue como Qatar emergió del desierto y se volvió en todo un país de grandes tecnologías, como vemos en pantalla. Pero pasemos ahora a revisar qué está prohibido en Qatar y qué no en medio de este mundial. Recordemos que un evento como este va más allá de una competencia deportiva, también se trata de un intercambio cultural. Qatar es un país de Medio Oriente donde el consumo de alcohol está prohibido de acuerdo a la religión oficial, que es el Islam. No se pueden consumir bebidas alcohólicas en lugares públicos, no se puede causar incomodidad a otra persona estando bajo los efectos del alcohol, tampoco trasladar este tipo de bebidas en la vía pública ni importarlas. Sin embargo, existen algunas excepciones. Solo los residentes extranjeros con un tipo de permiso pueden obtener bebidas para el consumo doméstico. Para el Mundial Qatar 2022, la venta de alcohol solo estará permitida en un perímetro específico de los estadios y en las áreas del Fans Fest. Qatar también rechaza las demostraciones públicas de afecto porque están mal vistas debido a que es un país modesto, según Nasser Al-Khater, el presidente del comité organizador del torneo. Las relaciones sexuales entre personas que no estén casadas también están prohibidas. De incumplir esta norma, la condena alcanza unos 7 años. Por otra parte, fotografiar a una mujer musulmana se considera ofensivo y las fotos a edificios gubernamentales están prohibidas. En un país donde las mujeres deben usar el velo conocido como abaya, se espera por parte de las autoridades que los visitantes al mundial asistan con ropa que no deje ver sus hombros y rodillas cuando se encuentren en museos o edificios gubernamentales. No serán encarcelados aquellos que no cumplan con esta norma, sin embargo, es parte de las recomendaciones del comité organizador para esta Copa del Mundo. Y otro rasgo resaltante de este país es que con una población de 2.9 millones de habitantes, solo el 25% son mujeres, las cuales se desarrollan en medio de un sistema, digamos, limitado. Las mujeres cuentan con un alto nivel educativo y el 51% se encuentra incluido en el sector laboral. Sin embargo, el género enfrenta presiones para mantener roles de género tradicionales. Un informe publicado durante el pasado mes de marzo por la ONG Human Rights Watch y Amnistía Internacional, las mujeres cataríes están ligadas
casa un hombre en referencia habitualmente su padre, o un hermano, abuelo o tío en el caso de estar casada, su esposo. Decisiones vitales como casarse, estudiar en el extranjero con becas públicas, trabajar en puestos del gobierno, viajar en el extranjero hasta cierta edad y recibir algunos servicios de salud reproductiva deben contar con el visto bueno de ellos. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio es ilegal, por lo que quedar embarazada estando soltera puede suponer penas de cárcel, y la violencia de género no está tipificada en el Código Penal. Según el informe de Derechos Humanos elaborado por Estados Unidos en el año 2021, rara vez se denuncia agresiones sexuales y otros delitos basados en el género debido principalmente al tabú social. Y esto es importante conocerlo porque el medio británico The Guardian estima que la cifra de migrantes fallecidos durante la construcción de los estadios podría alcanzar unos 6.500 desde que Qatar fue elegido en 2010 como la sede del Mundial en 2022. Sin embargo, la cifra oficial de Qatar indica que solo son 37 los trabajadores que murieron entre 2014 y 2020. Entre los 6.500 migrantes que murieron en Qatar, según The Guardian, se encontraban trabajadores provenientes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka. Qatar ha sido criticado por el trato a los empleados migrantes que llegaron al país a realizar obras para la cita mundialista bajo condiciones laborales muy duras. Y se ha denunciado que los migrantes debieron trabajar bajo calor extremo durante jornadas muy extensas, con bajos salarios y en hacinamiento. En 2016, Amnistía Internacional acusó a la monarquía catarí por el uso de mano de obra forzada y criticó que los migrantes debían pagar para ser contratados. Denunció que una vez en el país se les confiscaban los pasaportes y no se les pagaba a tiempo, mientras que la Organización Internacional del Trabajo, que asegura que Qatar no toma en cuenta las muertes súbitas e inesperadas, los infartos e insuficiencias respiratorias causadas por la insolación, se registran como muertes por causas naturales y no relacionadas al trabajo. Según Equidem, un grupo de derechos humanos laborales con sede en Londres, indicó que en más de una docena de hoteles del Mundial, los trabajadores migrantes enfrentaban acoso sexual, discriminación, robo de salarios y riesgos de salud y seguridad. Esto es un recuento y un balance de medios de comunicación occidentales y también algunas ONGs que han evaluado la situación. Y como ya lo mencionábamos brevemente, Qatar es un país en el que alrededor de 3 millones de personas viven, pero el 80% o un poco más forma parte de la fuerza laboral del país el tema migratorio. Por eso es tan importante lo que estamos mencionando en este momento. Vemos en pantalla cómo la vida en Qatar con respecto a la población nos muestra que el 85% de trabajadores son extranjeros, mientras que solo el 15% son cataríes. Y apenas el 25% de la población son mujeres, un dato interesante. Y el 99% de los cataríes viven en una ciudad. Y en lo que tiene que ver con el gobierno y la economía, sabemos que Qatar es una monarquía hereditaria que controla el 13% de las reservas mundiales del petróleo a nivel mundial. El Producto Interno Bruto per cápita se ubica en unos 50.124 y un equivalente al mundial en 10.916. Y entre los temas más polémicos, de los que ya hemos mencionado también, las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales. Esto también sucede en el contexto de lo que se da a conocer hoy con respecto al arco iris en los uniformes de los jugadores. Así es, y también se conoce que el consumo de alcohol está prohibido en espacios públicos. Ya lo hemos comentado también en este programa del día de hoy. Sí. Y bueno, las leyes estrictas sobre el comportamiento público que también son muy citadas. Esto es parte del contexto de este país. Un país muy pequeño, Trin, apenas 11.000 kilómetros cuadrados. Es una península muy pequeña con ciertas leyes estrictas, pero muy rico en gas y en petróleo. Además, apenas 2 millones de habitantes, el 80% que está ahora son extranjeros y muy pocos cataríes. Sí, e incluso le dicen el Manhattan de Medio Oriente. Bueno, veamos las imágenes de cómo se ven, ¿no?, las edificaciones. Debemos hacer una pausa en Noticias Globovisión Internacional. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de @internacionales_GB. ¿Cómo considera que será este intercambio cultural en este mundial que ha sido rodeado de tantas polémicas?